Bueno, buen día. La agenda del señor presidente para el día de hoy, como ya anunciaba desde el día de ayer, es una agenda solo de reuniones privadas. La primera es de hoy a las 9 de la mañana, tiene una reunión con el grupo staff de Los Pinos y el secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Después el señor presidente recibe a la nueva mesa de directiva de Canacintra en una reunión privada. Luego dedica una hora a revisar asuntos, recibe a periodistas y conductores del grupo Radio Centro en la serie de entrevistas que ha tenido con académicos, con comentaristas, con periodistas. Luego el señor presidente recibe también a periodistas y colaboradores del periódico El Universal. Luego el señor presidente tiene un tiempo también para revisar asuntos. Después tiene la comida y reunión de trabajo con el grupo staff, que ocurre todos los miércoles. Después el señor presidente recibe a los conductores de los programas de Televisa, de los noticieros de Televisa. Luego el presidente dedica una revisión de asuntos. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, Marisa. Gracias, Rubén. Dos preguntas. Bueno, la posición de la Presidencia de la República ante este artículo que se publicó ayer en el periódico Granma de Cuba, donde se dice que el presidente Vicente Fox ha sido el peor presidente de México, donde se dice también que más que provocar o generar la unión entre América Latina, ha sido todo lo contrario, y bueno, todo lo demás que ya sabemos. Y por otro lado también la declaración de inversionistas que dicen que prevén un problema postelectoral. ¿Cuál es la opinión? Gracias. Sobre la primera de las preguntas, la Presidencia de la República no tiene ningún comentario. Sobre la segunda de las preguntas, Marisa, el Gobierno de la República está absolutamente confiado y cierto que el proceso electoral transcurrirá de una manera tranquila y que una vez que ocurra la elección el próximo 2 de julio, tendremos al nuevo presidente y los demás candidatos habrán de reconocer el triunfo de quien es elegido por los ciudadanos. Cristian. Sí, Rubén, permíteme insistir en el caso de la pregunta de mi compañera, en el caso de este semanario, diario Granma. Son unas críticas muy severas las que se hacen al Ejecutivo Federal, lo están tachando como el peor presidente que se ha tenido, están casi despidiéndolo. Es una manera ciertamente grosera. No habrá esta respuesta por parte del gobierno mexicano, una explicación o simplemente este llamado de atención ante severas críticas y sobre todo de quién vienen. Gracias. Sí, a la Presidencia de la República no le merece ningún comentario este artículo. ¿Vero? Buenos días. Esta situación que se ha despertado en los últimos días sobre las denuncias que hay en la posibilidad de haber entrado al padrón electoral, que de hecho pues ya las autoridades han tomado cartas en el asunto, pero ¿cuál es la opinión de la Presidencia? ¿Esto les lleva a tener duda en el padrón, en las boletas, en todo el ejercicio que se desarrollará el domingo? No, la Presidencia de la República reconoce las declaraciones del Instituto Federal Electoral a través de su consejero presidente y el responsable también del padrón electoral, de que es absolutamente confiable el padrón, que fue avalado por los partidos, y la Presidencia de la República comparte esa misma afirmación del Instituto Federal Electoral. Estela. Gracias, buenos días. Retomando lo del tema de las ejecuciones, otra vez vuelve a haber asesinatos, esta vez en Michoacán, también en Quintana Roo, en un jefe policíaco. ¿Qué está sucediendo?
ahora sí deberían ser tomados por la presidencia como pequeñas alertas y no como un tema aislado, sobre todo ahora que se dice que se está viviendo en paz política y económicamente en México. Sí, se está viviendo en paz política y económicamente en el país, son los mejores indicadores económicos de los últimos años, como ustedes saben, ahí están, el mejor riesgo país en la historia, las menores tasas de interés, la mayor inversión extranjera directa en la historia del país. Esos son datos duros que están ahí, nadie los puede negar. Hay una enorme estabilidad política que los propios mercados reconocen, por eso la inversión. Si los mercados internacionales o nacionales consideraran que hubiera problemas, pues no estarían invirtiendo, estarían arriesgando su dinero. Es el signo más claro de que los mercados nacionales e internacionales reconocen la solidez de la economía y la estabilidad política del país. Sobre este gran marco no es imposible desconocer que existen problemas claros que preocupan a la Presidencia de la República. Siempre le hemos dicho que son las acciones del crimen organizado. Lamentamos estas ejecuciones entre los propios bandas del crimen organizado y acciones del crimen organizado en contra también de las fuerzas policíacas del país. No desconocemos ese hecho y lo lamentamos de manera dolorosa, el que existan estas situaciones en el país. Simplemente, sin desconocerla, hay que ubicarla también en el conjunto de lo que es el país. En el caso particular a la que tú haces referencia, las Procuradurías Generales de ambos estados, en colaboración en el caso de Quintana Roo, como lo declaró ayer el señor gobernador de ese estado, en colaboración con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, se investiga este hecho. Ustedes se acuerdan que precisamente acababa de ser transformada el conjunto de la policía de Cancún en la nueva estrategia, y ciertamente se trata de una acción del crimen organizado para tratar de romper la nueva estructura profesional de las policías. Y también en el caso de Michoacán, la Procuraduría General de la República coadyuva con la Procuraduría General del Estado de Michoacán en la investigación de estos hechos que sin duda lamentamos, los reconocemos. Hay que luchar para que esto no ocurra, hay que seguir enfrentando el crimen organizado sin cejar, pero también es cierto que sin desconocer esto hay que reconocer también la situación de conjunto del país. Víctor. Carlos. Rubén, ¿qué responde la Presidencia de la República a las críticas del PRD en el sentido de que los nuevos integrantes de la COFETEL son una concesión a los operadores de la llamada Ley Televisa y que las propuestas que hizo el Ejecutivo fueron a cambio de que esta televisora apoyara al candidato del PAN a la presidencia? La Presidencia de la República del PRD no le responde nada. Lo que sí puedo decir es que ayer, por una gran mayoría, la permanente votó la propuesta que le hizo el Ejecutivo Federal y que es decisión de la permanente, del Poder Legislativo, el aprobar o no. En otra primera ocasión, el propio Legislativo había rechazado la propuesta que hizo la Presidencia. Ahora, la permanente vota 3-1 esta propuesta que mandó la Presidencia, y es lo que podemos comentar. En su momento, en los próximos días, una vez que se reciba la resolución de la permanente que llegue a la Presidencia, el señor presidente, de acuerdo como lo establece la ley, habrá de designar dentro de los 5 consejeros ya aprobados por el Legislativo quién deberá ser el presidente de la COFETEL. Y esto habrá de ocurrir en los próximos días. Patricia. Buenos días. Me gustaría 2 preguntas. Conocer si hubo o habrá algún extrañamiento del presidente específicamente hacia el subprocurador Vasconcelos por esta desafortunada declaración en relación con los 7 ejecutados en Guerrero.
Y me gustaría también saber, a nivel de la relación que existe ahora entre los jefes de Estado de México y Cuba, ¿cuál es la valoración en estos momentos de la relación a nivel de gobiernos, no de cancilleres, sino de gobiernos? Sobre la primera de las preguntas, ya el propio subprocurador hizo aclaraciones pertinentes el día de ayer, explicando sus propias declaraciones. No tendríamos más que añadir sobre ese particular. No, ni avalo ni no avalo las declaraciones. Él ya hizo sus precisiones sobre el caso y me remito a su propia declaración del día de ayer. Y respecto a la segunda de las preguntas, el señor presidente el mismo día de ayer, en una entrevista a un periódico francés, manifestaba que desde el punto de vista de México las relaciones con Cuba son muy buenas, son institucionales, y habrán de seguir así desde nuestro punto de vista. Carlos. Rubén, en este asunto de Cuba, si bien dices que la presidencia no va a contestar precisamente a estas declaraciones, que es el gran entorno a la figura del presidente Fox, sí también este editorial también llama a que el 2 de julio llama a los mexicanos a votar por un verdadero cambio. ¿No se podría considerar esto intromisión en asuntos internos y delicados como son las elecciones? ¿Cuál sería la postura de la presidencia, Rubén? Sí, en particular, insisto, la presidencia no tiene ningún comentario sobre ese artículo, no le merece ningún comentario ese artículo, y toca a los medios de comunicación y a los analistas políticos del país analizar el contenido del mismo y derivar sus propias interpretaciones. Para la presidencia no le merece ningún comentario. Sí, compañera. Sonia del Valle, del periódico Reforma. Y insistir en la pregunta en relación a los integrantes de la COFETEL. Es cierto que dice usted que no le va a contestar al PRD. Me gustaría saber si es coincidencia que dos de los propuestos por la presidencia sean dos de los impulsores de la ley y hoy tengan un espacio en esta nueva comisión. Sí, los 4 que la Presidencia de la República mandó, la Presidencia de la República considera que son los perfiles adecuados y toca al legislativo, hoy establecido en la permanente, decidir y votar si es el caso o no. En las democracias las decisiones se toman por mayoría y entiendo que la votación del día de ayer fue 28 a favor, 8 en contra y 1 abstención. Es decisión del legislativo mexicano y este gobierno respeta las decisiones que tomen los distintos poderes del Estado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nos vemos mañana. Buen día.
Bien sabes, hemos acatado de manera estricta con las disposiciones ya tomadas por la Corte, por eso se suspendieron los spots. No es que vayamos en el futuro, estamos hoy mismo, este día, todos los días, acatando las resoluciones. La Corte decidió que no se hicieran esos spots, se salieron del aire. Antes el IFE había solicitado que en unos spots se modificara una frase, fueron eliminados de los spots, que se añadiera una leyenda, se añadió. En todo momento hemos sido extraordinariamente respetuosos. La aclaración o esta toma de posición que hacemos es para contribuir a la discusión y dar un marco a la discusión, para que todos seamos conscientes de en qué consiste la libertad de expresión, en cómo la Constitución ofrece la garantía a los ciudadanos de expresarse de manera libre, y solo estamos recordando y reiterando estos elementos sustantivos de la democracia mexicana para ubicarla en contexto. Perdón, mil gracias. Nos vemos el lunes. Mañana no hay conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.